Este Salmo 109 es uno de los salmos que se llaman imprecatorios. Es de esos salmos que lo lees y dices, órale, ¿cómo puede estar eso en la Biblia? Pero también depende de cómo lo leas y cómo... acuérdate que cuando lees la Biblia no solamente tienes que ver el contexto de ese salmo en específico, sino de toda la Biblia en general, y tienes que contemplar todo como una misma historia desde el inicio hasta el final. Lo escribe David. El título, yo creo que se equivocaron los que hicieron la traducción de la Biblia. Acuérdate que los títulos no son inspirados por el Espíritu Santo, sino los editores dicen, ok, este salmo le vamos a poner este nombre, y si te das cuenta dice clamor de venganza. Y yo, más de que clamor de venganza, yo diría que es un salmo que está clamando por justicia. Y es muy diferente querer venganza, y sobre todo venganza por tu misma mano, que querer justicia, y no la tuya, la que puedes hacer con tus propias fuerzas, sino pedir la justicia de Dios. Y entonces este es un salmo de David. Si te acuerdas o has estudiado acerca de David, es un hombre poderoso, fuerte, vence a Goliat, pero una de las cosas que no tiene es ser vengativo. 2 veces, y eso lo puedes ver en el libro de Samuel, en 2 capítulos, él tiene a uno de sus... Saúl está en contra de David. Saúl se autodetermina enemigo de David, y David, una de las cosas que hace es que lo tiene 2 veces, o sea, ahí listo para matarlo, y no lo hace. O sea, una de las cosas que dice David es, ¿cómo pondré mi mano? ¿Cómo iré contra el ungido de Jehová? Y simplemente no lo hace, y corta, en una de las cuevas que está Saúl, corta un pedazo de su manto y le enseña, mira, o sea, te pude haber matado y no lo hice. Entonces, una de las cosas que hay que ver siempre cuando leemos la Biblia es que hay cosas, por ejemplo, como que están en Job o como Jeremías, que no están ahí para imitar. Hay cosas que nos enseña la Biblia no para imitar, sino nos instruye y nos está enseñando un poco el carácter de Dios, cómo es el hombre, y hay que tener mucho discernimiento en cuanto a eso, porque si tú de pronto eres vengativo, y este salmo pues te queda muy bien el saco y lo puedes orar todos los días de tu vida. Pero entonces vamos a verlo con estos ojos. Lo que hace David es clamar a Dios pidiendo justicia. Lo vamos a ver sufriendo en medio de este salmo, pero sobre todo con una confianza profunda en Dios. Entonces, lo que nos ha enseñado los salmos es quién es Dios, cómo adorarlo, cómo orar a Dios, pero en medio del sufrimiento y de la desesperanza, cómo puedes tú poner toda tu confianza en Dios. Entonces vamos a leerlo así. Vamos a tratar de hacer 2 salmos. Vamos a tratar de hacer este Salmo 9, que si te das cuenta está largo, tiene 31 versículos. Y después vamos a tratar de hacer Salmo 10, que es muy diferente este salmo, aunque tiene algunas cosas que son iguales. Y el Salmo 110 son solamente 7 versículos. Pero yo creo que vamos a pasar un poco más tiempo en el Salmo 110 que en el 109. Y dice: oh Dios de mi alabanza, no calles, porque boca de impíos y boca de engañadores se han abierto contra mí. Entonces, David realmente tenía enemigos. Había gente que quería su vida, que quería desterrarlo, que quería que ya no fuera rey. Y eso lo ves al principio del reinado de David. Aun cuando ya es rey, no es rey de todo Israel, sino al principio, los primeros 7 años solamente de una parte. De ahí ya es coronado rey por todo Israel, incluyendo Judea. Pero vemos eso, o sea, siempre se está creando el reino, hay una lucha de poderes. No solamente hay enemigos externos de Israel, sino también hay enemigos internos. Su propio hijo Absalón se levanta contra él, y uno de los clamores de David es Absalón, Absalón, hijo mío. O sea, está totalmente quebrado por lo que hace Absalón, que es querer ser el futuro rey, y él no debería ser el rey, sino el hijo de David, Salomón. Una de las cosas que Absalón se jactaba de él era su cabellera, y eso lo puedes leer. O sea, la Biblia está tan lleno de cosas y de humanidad
y ves a Absalón con toda su cabellera y entonces era el príncipe Absalón y justo para él era su mayor fortaleza su cabellera y termina siendo su mayor debilidad porque termina colgado en un árbol de su cabellera. Entonces, pero todo eso, ¿sabes? Hasta en las mejores familias suceden estas cosas. O sea, y ahí lo ves. ¿Por qué yo creo en la Biblia? Porque ves historias tan reales, tan crueles, o sea, si fuera una fábula no contaría esas cosas. De la familia real, del rey, escogido por Dios, el que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Pero simplemente lo expone y la Biblia es lo que hace, expone la humanidad tal como es, pero de pronto te muestra un Dios que cubre todos los pecados de la humanidad en Jesús. Y entonces, porque boca de impíos y boca de engañadores se han abierto contra mí, han hablado de mí con lengua mentirosa. Entonces, una de las cosas que están hablando contra David es mentiras. ¿Alguna vez han dicho mentiras acerca de ti? Que dices, oye, ¿cómo? ¿Qué? ¿Eso? No. O sea, eso completamente es una calumnia. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. David, o sea, una cosa es que hablen mal en contra de ti cuando te lo mereces y fue verdad. O sea, hiciste eso, pero aquí David está diciendo es sin causa. Entonces están diciendo mentiras acerca de mí, están hablando contra mí, están odiándome y o sea, es una pelea contra mí sin causa. Ahora, eso no es lo más difícil. Si te ha pasado en la vida, esto sí pasa, pero esto no es lo más difícil de David. Mira qué es lo más difícil para David en todo esto y vas a poder entenderlo. Versículo 4, en pago de mi amor me han sido adversarios. O sea, quienes están hablando mentiras contra David, quienes le están calumniando, quienes lo están odiando y quienes están peleando contra él, contra los que David amó. Y eso duele, ¿verdad? Porque eso ya es traición. O sea, que de por sí alguien que le cae re mal y que es tu enemigo y que nunca te has llevado con él, haga eso, dices, está bien. Pero alguien que era íntimo tuyo y que sabía tus secretos y que era muy cercano y que abriste tu corazón y que abriste tu casa, que haga esto. Eso para David es lo más difícil. Entonces, ¿qué hacemos cuando eso sucede en nuestras vidas? ¿Te ha pasado? ¿O conoces a alguien que le ha pasado? O cuidado, igual tú eres el que lo haces. Y entonces eso es más complicado y hay que tratar con ese asunto. Entonces el pago de mi amor me han sido adversarios. Ahora, ¿qué hace David? Mira lo que dice el versículo, más yo oraba. Entonces en vez de vengarse, en vez de ir a reclamarle, ahora sí van a conocer quién soy. O sea, David es poderoso. David es un soldado, David es un guerrero, David tiene gente a su lado, es un líder y no dice, ahora sí van a ver quién soy, sino dice, yo voy a orar. Entonces cuando te pasa esto en tu vida, ve un buen ejemplo de David, que no es vengativo, sino dice, más yo oraba. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Ahora, esa es una de las cosas que hace Jesús. Jesús viene a amar a la humanidad, viene a entregar su vida por él, viene a rescatar lo que se había perdido. ¿Y qué hacen contra él? Hablan mentiras contra él, le odian, simplemente estaba predicando y le venían a poner el pie. ¿Y qué hacía Jesús? Amaba más y oraba al Padre. Y a Jesús él amaba y la gente le odiaba. Entonces ahí tienes cómo podemos manejar esta situación en tu vida. Versículo 6. Entonces ya va a empezar la parte imprecatoria que le está diciendo a David. Pero en medio de eso, de lo que está diciendo, ve el sufrimiento y ve el dolor de David. Pon sobre él al impío. Entonces los primeros versículos están en plural, o sea, ellos me están hablando mentiras mal, ellos, y de pronto habla en singular. Y entonces está hablando posiblemente del líder. Entonces hay un líder, hay gente que está liderando, que estén hablando mal, que odien a David, que
que hablen mentiras, que le calumnien. Pon sobre él al impío y Satanás esté a su diestra. O sea, esto es tremendo. O sea, que Satanás esté a su diestra. Cuando fuere juzgado salga culpable y su oración sea para pecado. Sean sus días pocos. Tome otro su oficio. ¿Te suena este versículo? Tome otro su oficio. En el libro de Hechos está el apóstol Pedro, Hechos capítulo 1, versículo 20. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, aplica esta frase a Judas, quien traicionó a Jesús. Entonces, quien hizo todo esto, toma Pedro este salmo y lo aplica a Judas y dice, sí, Judas le hizo esto a Jesús. Y entonces que tome otro su oficio y echan suertes y sale uno como apóstol y entonces sustituyen a Judas. Tome otro su oficio, sean sus hijos huérfanos. Eso es muy duro decir de una persona, o sea, de un enemigo. Pues, Señor, yo te pido que sean sus hijos huérfanos. O sea, órale, pero ve el dolor. Pero quiere decir eso, o sea, estos cuates de veras eran enemigos. Querían la vida de David, era una batalla, y su mujer viuda. Anden sus hijos vagabundos y mendiguen y procuren su pan lejos de sus desolados hogares. Que el acreedor se apodere de todo lo que tiene y extraños saquen su trabajo. No tenga quien le haga misericordia, ni haya quien tenga compasión de sus huérfanos. Su posteridad sea destruida. En la segunda generación sea borrado su nombre. Venga a su memoria ante Jehová la maldad de sus padres y el pecado de su madre no sea borrado. Estén siempre delante de Jehová y el corte de la tierra su memoria, por cuanto no se acordó de hacer misericordia y persiguió al hombre afligido y menesteroso. Y ve cómo se pinta David. Persiguió al hombre afligido y menesteroso, así está su alma. Y esa alma quebrada, afligida, menesterosa, ve al quebrantado de corazón para darle muerte. Entonces es un alma que está sufriendo y que ora hacia Dios. Le dice, Señor, ve y hazme justicia. Y entonces vuelve a hablar de estas personas o de este hombre en particular. Amó la maldición. ¿Y a quién estaba maldiciendo? A David. Y entonces amó la maldición y ésta le sobrevino. Y no quiso la bendición y ella se alejó de él. Acuérdate, todo lo que siembras también vas a cegar en tu vida. Entonces, ama la maldición le alcanza. No quiso la bendición, entonces la bendición se aleja de él. Se vistió de maldición como de su vestido y entró como agua en sus entrañas y como aceite en sus huesos. Séanle como vestido con que se cubra y en lugar de cinto con que se ciña siempre. Algunos dicen que estas son profecías que David está profetizando y que Dios entonces las va a cumplir. Pero es esto, tenemos que ver este salmo. David no es vengativo, David es misericordioso y simplemente está derramando todo su corazón a Dios y está diciendo, ve lo que me están haciendo. Versículo 20, sea este el pago de parte de Jehová a los que me calumnian y a los que hablan mal contra mi alma. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Entonces, mientras ellos me maldicen, tú bendíceme. Mientras ellas me calumnian, Señor, tú favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame, porque tu misericordia es buena, porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. O sea, realmente estas calumnias y estas mentiras y este odio le estaban creando una herida muy profunda a David en su corazón. Mi corazón está herido. Yo le llamo eso. Hay heridas físicas, pero hay heridas más profundas que son del alma. Entonces, cuando a alguien tú le amaste, le entregaste todo, abriste la puerta de tu casa y simplemente te dio una patada. Y no solamente eso, sino ve todo lo que está sucediendo aquí. Porque yo estoy afligido y necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno. O sea, ya había un tema psicosomático. Entonces su dolor del alma le estaba causando dolor de cuerpo y estaba completamente débil. Y mi carne desfallece por falta de gordura. Bueno, no tenemos ese problema nosotros, ¿verdad?
Pero así, o sea, ya no puede más, no tiene hambre, está desesperanzado, realmente están yendo contra su vida. Y entonces está suplicando y está clamando a Dios: Señor, ve esto y haz justicia, ve mis adversarios, ve mis enemigos. Ahora, una de las cosas que hace Jesús es cuando está en la cruz, dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y está orando por ellos. Y les amó hasta el final. ¿Y qué dice Jesús entonces? Ama a tus enemigos y bendícelos. O sea, mientras ellos hablan mal de ti, tú habla bien de ellos. Y dices: eso no se puede. ¿Verdad que es sobrenatural eso? Y justo lo que nos está pidiendo Jesús es hacer algo que no se puede, que no puedes tú, que tendrías que tener a Él en ti para poder hacer lo que Él te está pidiendo. O sea, ¿cómo sabes que ya perdonaste a alguien que te hizo daño así? Dice: Stalin, y me lo recuerdes, no me quiero acordar ni de su nombre, ya es el innombrable en mi vida. Ok, pero ¿cómo sabes que ya perdonaste? Cuando oras por él. Y no oras así como David: pártele los dientes, Señor. Si no dices eso: Señor, y te pido, ahorita que me acuerdo de él, te duele la panza, ¿lo puedes bendecir? Órale. ¿Verdad que es sobrenatural eso? Y ahí es donde ya sueltas y perdonas y sanas. Ahí está el lugar de sanidad espiritual en tu vida. Entonces esa herida de David profunda en su corazón, en Jesús es sanada. Tú también lo puedes hacer. Dices: no puedo. Pídele a Dios: Señor, ¿me ayudas? Acuérdate, mientras están maldiciendo y están diciendo calumnias y le están odiando, dice David: yo oraba. Entonces, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame de una raíz de amargura, líbrame de falta de perdón, líbrame de no imitar a mi Salvador. Es decir: Señor, no saben lo que hacen, perdónales. Versículo 25, yo he sido para ellos objeto de oprobios, de burlas. Me miraban y se burlaban meneando su cabeza. Y eso es lo que pasa con Jesús en la cruz. ¿Y quién? Los líderes de los sacerdotes y los escribas de la ley pasan por el Calvario y está Jesús crucificado. Y nada más menean la cabeza y dicen: ¡bah! El que dijo que iba a destruir el templo y en 3 días lo levantaría. A ver, sálvate a ti mismo. Así. Y te digo que Jesús se pudo haber salvado a sí mismo. Él es el que sustenta todas las cosas. Él sustenta los clavos de la cruz de acero. Él sustenta la madera para que pueda estar la madera pegada una con otra en la cruz. Él sustenta todo el universo. Él hace que rote, Él hace que gire, Él hace que la gravedad exista. Y Él pudo haberse bajado en ese momento de la cruz. Pero si se baja de la cruz no nos salva. Qué bueno que no les hizo caso a los que estaban burlando de Él. Entonces, si alguien se ha burlado de ti, ve David, ve Jeremías, ve Isaías, ve Jesús. Entonces, fórmate. Es parte de la vida. Versículo 26, ayúdame. Aquí está. Ayúdame, Jehová, Dios mío, sálvame conforme a tu misericordia.
y entiendan que está en tus manos, que esta es tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. O sea, Señor, si vas a hacer algo con ellos, que no digan que fui yo. O sea, vienen, se burlan, te acusan, te dicen mentiras. Tú puedes decir, ahora sí van a ver lo que yo les voy a hacer. No, eso hace el impío. El piadoso está diciendo, Señor, tú hazlo, y que ellos se den cuenta que no fui yo, que fuiste tú. Que tú eres mi Señor, que tú eres mi Rey, que tú eres Dios, que tú existes, que tú todo lo ves. Que fue tu mano, que tú, Jehová, has hecho esto. Maldigan ellos, pero tú bendice. ¿A quién? A mí. Entonces que ellos, está bien que no sé tú, pero yo prefiero que si quiere todo el mundo que me maldiga, pero una sola cosa quiero, que Dios me bendiga. Está bien, con su bendición tengo, no necesito nada más en mi vida. Entonces maldigan ellos, pero bendice tú. Levántese, mas sean avergonzados, y regocíjese tu siervo. Sean vestidos de ignominia los que me calumnian, vergüenza pública. Sean cubiertos de confusión, de desgracia, como con manto. Y entonces yo alabaré a Jehová en gran manera con mi boca, y en medio de muchos le alabaré, porque él se pondrá a la diestra del pobre para librar su alma a los que le juzgan. Fíjate la diferencia entre el versículo 31, Dios se pondrá a la diestra del pobre, y David se está poniendo así. Veme, Señor, ve cómo estoy quebrantado, ve cómo estoy afligido, ve mi corazón herido, pero ponte a mi diestra. Comparado con el versículo 6, pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Entonces, ya aquí no hay más. Dios está a tu lado. Entonces el Señor está a mi diestra, no seré conmovido. Y el impío, el que sí clama venganza, el que está oprobio, el que menea la cabeza, el burlador, a la diestra de Satanás. Qué tremenda diferencia. Ahora sí, Salmo 110. El Salmo 110 es el salmo que más lo puedes encontrar en el Nuevo Testamento. O sea, más de 27 veces los autores del Nuevo Testamento hablan acerca del Salmo 110. Para darte algunos lugares, Mateo 22, 43 a 45, si tomas nota, Marcos 12, 36 a 37, Hechos 2, Pedro en Pentecostés, 34 y 35 habla de eso, Pablo, 1 Corintios 15, 25, y Hebreos, lo acabamos de ver la semana antepasada, en el capítulo 1, versículo 13, habla de este salmo. Entonces, Salmo 110 es un salmo de David, y dice: Jehová dijo a mi Señor. Aquí la palabra Señor es Adonai, entonces está refiriendo a Dios. Entonces, y Jehová se está refiriendo a Dios, el Padre. Mi Señor se está refiriendo a Adonai, que es Dios el Hijo, que es Jesús. Entonces Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra. Acuérdate, en el trono de Dios, lo más alto que hay es a la diestra de Dios. No hay un lugar más sublime, no hay un lugar de mayor preeminencia, no hay un lugar de mayor importancia que a la diestra de Dios en las alturas, como vimos en Hebreos capítulo 1. Jesús es superior a todo, no solamente superior, es más excelente. Jesús es mejor, Jesús es incomparable. Esa es la posición que Dios le ha dado, a la diestra del Padre. Y entonces Dios le dijo a Jesús, al Mesías, y es una promesa: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tus enemigos por estrado de tus pies, es hasta que sean sometidos y sean pisados con el talón del pie. Versículo 2. Ahora fíjate, dice: siéntate a mi diestra. Ya cuando Jesús muere en la cruz y derrama su sangre y es sepultado, al tercer día resucita, y después de 40 días viene la ascensión y toma este lugar de honor.
no está parado, no está postrado, Jesús está sentado, su obra está terminada de salvación. Acuérdate que en el trono, en el lugar donde está Dios, en lo que se llama el cielo o el tercer cielo, la morada de Dios, está Dios, está Jesús sentado a la derecha del Padre y está rodeado de querubines. Y los querubines o los ángeles que vimos en Hebreos capítulo 1 son ángeles, son espíritus, no de carne y hueso, son espíritus y son eternos, creados por Dios y son ministradores del Padre para ministrar a los que son sus hijos. Y la posición de los querubines y de los ángeles solamente son dos: delante de Dios, viendo a Dios y listos, parados de pie para tomar órdenes de Él. Y la segunda es postrados. Y el único que está sentado es Jesús. Su obra está terminada. Él es el Rey y está en su trono, en el trono de la gracia. Y vamos a ver en Hebreos más adelante los domingos. ¿Y qué hace Jesús? Está orando por ti. Eso es tremendo. Porque nunca te has sentido de que, o sea, me siento solo en este mundo y como que nadie me ha preguntado, ¿qué quieres que ore por ti? ¿Cuándo fue la última vez que alguien te preguntó, ¿qué quieres que ore por ti? Dice, sí, alguien me debe de preguntar eso. ¿Qué quieres que ore por ti y ora por mí? Bueno, Jesús no te tiene que preguntar, Él sabe que ora por ti. Y ora por ti, intercede por ti todo el tiempo. Eso nos tiene que animar muchísimo. Ahora sí es bueno que alguien ore por ti. Igual al final de la reunión ve y pídele a alguien, oye, ¿puedes orar por mí? Y tú ora por él. Y vas a ver. Versículo 2. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Y entonces está localizado, ¿no? Sión en Jerusalén. Domina en medio de sus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Me encanta esto. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. O sea, delante de Dios, los que quieren servirle y amarle y conocerle, nadie va a estar ahí a la fuerza, nadie será obligado, todo será de manera voluntaria. No, o sea, no va a haber ningún asalariado que lo haga, simplemente es voluntariado. Y tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. ¿En dónde? En la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Ese es Jesús. Versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Aquí va a hacer un juramento Dios, una promesa que se va a cumplir y no se va a arrepentir. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya viste, todo el Salmo está hablando de Jesús. O sea, Jehová le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra hasta que pongan tus enemigos por estrado de tus pies. Dios mismo le está dando en Sión a Jesús la vara de su poder. Jesús mismo domina en medio de los enemigos. El pueblo de Jesús se ofrecerá voluntariamente a Él en el día de su poder. Jesús es lo más hermoso y está en la santidad y tiene el rocío de la juventud. Y Dios juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, es eterno, según el orden de Melquisedec. Ahora aquí, órale, ¿quién es ese? Y hay libros, y hay historias, y hay videos en YouTube. Tú pon quién es Melquisedec en YouTube. Te puedes pasar horas y así ya seguir como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, y perderte, irte en el hoyo y así. Pero Hebreos nos dice, o sea, ¿dónde ves Melquisedec en la Biblia? En Génesis. Y déjame, voy allá y te leo lo que dice. La primera vez que aparece Melquisedec en Génesis, la segunda vez que aparece Melquisedec es en el Salmo 110 y la tercera vez que aparece Melquisedec es en Hebreos 5, 6 y 7. Ya vamos a llegar allá. Pero Hebreos claramente nos dice que Melquisedec no es Jesús, porque algunos dicen, no, sí es Jesús. Ok, Hebreos dice que no es Jesús, sino que Jesús el Mesías es sacerdote según el orden de Melquisedec, no de Aarón.
muy importante eso. Entonces, déjame te leo Génesis capítulo 1. Si quieres ir ahí, puedes ir ahí. Génesis 1:17. Está fácil porque es el primer libro de la Biblia. Y vamos a ver quién es este Melquisedec. Génesis capítulo 14. Génesis 14, versículo 17. A ver si puedes decir bien de dónde viene Abraham, de la derrota de qué. A ver, dime. Cuando volvía de la derrota de... ¿verdad? No sabes decirlo bien. Yo te voy a decir yo qué hago con estas palabras cuando no sé cómo decirlas bien en la Biblia. Pongo que, una rayita dor, una rayita la, una rayita o, una rayita mer. Que dor la o mer. Ya, así está más fácil. Entonces ahí está, cuando te toque enseñar a los niños y te toque así una ciudad difícil, entonces le pones que, dor, la o mer y ya. Y no te ves tan tonto como yo. Entonces cuando volvía de la derrota de Kedor Laomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, que es también Jerusalén, muy importante eso, y sacerdote, entonces es rey y es sacerdote. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Órale, ¿qué onda? Ahora, estos es 2000 años antes de Jesús. Salmo 110 es 1000 años antes de Jesús. Entonces ve cuánta historia hay. Y lo único que se conecta a Melquisedec es Génesis 14 con Salmo 110, con Hebreos 5, 6 y 7. Pero ve, o sea, si haces un hilo conector de la historia, es muy interesante. Entonces, rey de Salem sacó pan y vino, y Jesús en la última cena, siendo él profeta, sacerdote y rey. Las tres cosas del Antiguo Testamento en una sola persona, y siendo él mismo, el Dios Altísimo, tomó el pan y lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo, que será entregado por todos ustedes. Y al final tomó la copa y dijo: tomen, esto es mi sangre que será derramada por todos ustedes. Entonces él, siendo por un lado el sacerdote, pero al mismo tiempo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él mismo siendo todo y cumpliendo absolutamente todas las funciones del Antiguo Testamento en una sola persona. Y entonces, versículo 19, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Ahora, todo esto antes de las tribus, antes de la circuncisión, antes del tabernáculo, antes del altar, antes del sacrificio, antes de todo, de cualquier cosa. Entonces, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Ener, Escol, Manre, los cuales tomarán su parte. ¿Y qué crees? Y desaparece Melquisedec. Y después entonces, ahora sí vamos a Salmo 110. Y 1000 años después viene Salmo 110 como una promesa. Y entonces dice: juró Jehová y no se arrepentirá, hablando del Mesías que iba a venir 1000 años después de Salmo 110, 2000 años después de Melquisedec. Tú serás sacerdote por siempre, según el orden eterno,
según el orden de Melquisedec, no de Aarón. Y Melquisedec en Hebreos dice no había genealogía. ¿Y Génesis qué es? Es un libro de genealogía. Y Melquisedec no tiene padre ni madre. Y entonces que Jesús, el Mesías, será un sacerdote eterno, según el orden de Melquisedec. Versículo 5. Y ya vamos a llegar a Hebreos 5, 6 y 7 y vas a ver. Entonces no es según el orden de Aarón, es algo completamente diferente según el orden de Melquisedec. Y esa promesa que se cumple en Jesús. Versículo 5, el Señor está a tu diestra. Quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones. Entonces Jesús es sacerdote eterno, es rey y es juez. Y juzgará entre las naciones y las llenará de cadáveres. Entonces posiblemente esto es una referencia de lo que iba a pasar y lo que va a pasar en Armagedón. Eso lo puedes ver en Apocalipsis. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y es Jesús al final, victorioso, levantando la cabeza y todos sabiendo. Él es el sacerdote que prometió Dios en Salmo 110, cumpliéndose en Jesús y después cumpliéndose en su segunda venida. Este es Jesús, y ya lo vamos a ver en Hebreos, pero si quieres vamos ahí en Hebreos y vemos un adelanto de eso. Hebreos, y ya sabes dónde está porque ya lo vimos. Y lo que está haciendo Hebreos, acuérdate, en Jesús tenemos un más excelente sacerdote, más excelente sacrificio, más excelente, o sea, todo. Es superior absolutamente todo. Tenemos un mejor mediador del nuevo pacto. Entonces, Hebreos capítulo 7. Y entonces dice, ¿por qué este Melquisedec? Ve otra vez. Entonces en Génesis, en Salmo 110, en Hebreos capítulo 7, está uniendo a este personaje Melquisedec, que es por un lado rey, por otro lado sacerdote, pero dando una promesa del Mesías. Entonces, ¿por qué este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, ya lo vimos en Génesis, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia? Y también rey de Salem, que es Jerusalén, pero que también es la ciudad de paz. Entonces el rey de paz, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Semejante, no es, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamientos de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía ahí está, era promesa. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y mira lo que dice el versículo 17. Pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre. Hablando de Jesús, Salmo 110, según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos en Jesús, es sumo sacerdote, superior a todos, rey, juez. Él es Jesús. Juez, profeta. En Jesús tienes todo lo que tú necesitas y Él es el que intercede por nosotros y está sentado a la derecha del Padre y reina
por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Salvador y ese es nuestro Dios. Y ese es el mismo de Salmo 109 que David le está diciendo: aunque todos me maldigan, bendíceme. Y eso es: bendíceme, Señor. Entonces hoy, al final de orar ahorita, a propósito no voy a decir amén al final. ¿Y por qué no buscas a alguien y le preguntas: oye, ¿qué quieres que ore por ti? Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y dile: oye, a ver, yo necesito que ores por mí por esto. Y tienes que saber que mientras esa persona está orando, también Jesús está escuchando y está intercediendo al Padre por ti. Y Jesús es todo eso, es sumo sacerdote, que se compadece de nosotros y está lleno de misericordia. Es profeta, es rey, está en las alturas, es todopoderoso y es juez. Tienes que confiar en Él. Entonces vamos a orar y al final buscas a alguien, oras y estamos despedidos. Y Señor, gracias te damos por estos dos salmos. Gracias porque podemos entender que a través del Antiguo Testamento, que apunta a las promesas de Jesús, del Mesías, cómo tú juraste, Dios, y prometiste que el Mesías vendría y no te arrepentirías, y vino como un sumo sacerdote, como un cordero de Dios al mismo tiempo, como un rey, pero como un juez, como un profeta que habla en nuestra vida y en nuestro corazón y nos sana. Señor, yo te pido que hoy traigas sanidad y perdón y restauración a nuestros corazones para esas heridas que platicamos del alma. Y te damos gracias, Señor, por Jesús. Te pedimos, Señor, que entendamos que este Jesús es superior a todo, es incomparable. ¿Por qué no lo escogeríamos? Y está sentado a la diestra tuya, Padre, en poder, en majestad, en autoridad y en eternidad por los siglos de los siglos. Y reina. Señor, reina en nuestras vidas. Y te lo queremos pedir. Y te damos gracias por tu palabra. Te lo pedimos, Señor. Muy bien, ¿por qué no te pones de pie, encuentras a alguien, dices: ¿qué quieres que ore por ti? Oras por esa persona y estamos despedidos y nos vemos el domingo.